Hoy haremos algo diferente. Como te prometimos en el último episodio, vamos a sacar la lupa del S&P 500 y mirar al mundo. ¿Cómo han rendido las bolsas de Alemania, Francia, Japón, China, India, Brasil y México? ¿Y qué tanto han logrado competir con el que siempre fue el referente absoluto, Estados Unidos? Porque algo inédito está ocurriendo este 2025. Por primera vez en años, el excepcionalismo estadounidense está siendo desafiado. Pero no porque los demás países estén brillando, sino porque algo dentro de Estados Unidos se resquebrajó. Nuevas políticas, mayor incertidumbre, capitales saliendo y un dólar debilitado que está reconfigurando el mapa global de inversiones. Hoy te mostramos qué bolsas tomaron la delantera, qué empresas fueron clave y por qué este giro podría cambiar las reglas del juego internacional. Revisemos entonces cuál ha sido el comportamiento de las bolsas mundiales en lo que va corrido del año en comparación con el S&P 500. Estas mediciones las haremos en dólares para comparar en la misma moneda. Como podemos ver en este gráfico, la bolsa de mejor desempeño es la bolsa de Alemania, que ha subido un 31,9%. México la sigue con un desempeño de un 28,51%. Brasil con un 20,88%, Francia con un 18,42%, luego China con un 14,98%, Japón con un 10,46%, India con un 3,17% y la bolsa de peor desempeño, el S&P 500, con un 0,51%. A continuación vamos a revisar país por país las principales empresas y su desempeño en lo que va corrido del año. Vamos a empezar con Alemania, que como mencionamos anteriormente ha subido un 31,9%, donde destacan empresas como Deutsche Telekom, que ha subido un 26,8%, Siemens, que ha subido un 25,11%, y SAP, que ha subido un 23,01%. Continuando con México, que ha subido un 28,51%, destacan las siguientes empresas: Banorte, que ha subido un 37,63%, Fomento Económico Mexicano, que ha subido un 24,61%, Grupo México, que ha subido un 20,04%, y América Móvil, que ha subido un 18,10%. Continuemos ahora con Brasil, que ha subido un 20,88% y donde destacan las siguientes empresas. Banco Bradesco ha subido un 50,79%, Itaú Unibanco un 46,15%. Como ven, el sector bancario ha liderado el desempeño en Brasil, mientras que el sector de commodities como Petrobras ha caído un 10,26% y Vale ha subido solo un 2,93%. En lo que respecta a Francia, que ha subido un 18,42%, destacan las siguientes empresas: Airbus, la empresa aeronáutica, que ha subido un 15,86%, y Total Energies, que ha subido un 7,67%. Continuemos con el mercado de China, que ha tenido un año excelente en comparación con los años anteriores y que ha subido casi un 15%. Aquí destacan las siguientes empresas: la empresa BYD de autos eléctricos, que ha subido un 45,65%, Xiaomi, que ha subido un 46,48%, Alibaba, que ha subido un 34,26%, y Tencent, que ha subido un 18,05%. El caso de Japón es bastante interesante, ha subido un 10,46% y destacan las siguientes empresas: Mitsubishi, que ha subido un 20,48%, Sony, que ha subido un 24,67%, Hitachi, que ha subido un 12,41%. El caso de India, que ha sido un mercado privilegiado de los años anteriores, este año está un poco rezagado y ha subido solo un 3,17%, destacando algunas empresas del sector bancario como HDFC Bank, que ha subido un 18,06%, y ICICI Bank, que ha subido un 14,67%. Bien, me gustaría invitarlos a que puedan visitar nuestro sitio web finmotiv.com, la sección Mercados Financieros, donde podrán encontrar esta herramienta y puedan revisar el desempeño de los distintos países contra el S&P 500
en los distintos periodos de tiempo, una semana, un mes, en lo que ha corrido el año, un año, 3 años, y así puedan tener una idea del comportamiento regional versus el S&P 500. Como vimos, 2025 no ha sido un año cualquiera. El liderazgo del mercado estadounidense ya no se da por sentado y los flujos de capitales globales están comenzando a buscar nuevos destinos. ¿Es esto el comienzo de una rotación estructural o simplemente una pausa en la hegemonía de Wall Street? Lo cierto es que si hay una señal a seguir de cerca es el valor del dólar a nivel global, porque ese indicador podría dictar el nuevo orden del mercado mundial. Si este análisis te aportó valor, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de S&P 500 bajo la lupa, donde seguimos el mercado más allá de los titulares.